El día de hoy vamos a ver las aplicaciones de las leyes del movimiento de Newton, lo que corresponde al capítulo 6, las secciones 6.1 y 6.2. Primeramente vamos a ver la dinámica del movimiento circular uniforme, es decir, cuando la velocidad tangencial es constante. En la pizarra podemos ver un dibujo donde se muestra la geometría de los vectores que se presentan en dicho movimiento. Entonces podemos ver que en esta trayectoria circular tenemos un vector de velocidad tangencial. Le pongo el subíndice tan para referirme a las características de ese vector como tal. Es tangente a la trayectoria y su longitud siempre es la misma, sin embargo va cambiando de sentido conforme va efectuando ese movimiento. También tenemos la aceleración centrípeta, que es un vector que, como su nombre lo indica, apunta siempre hacia el centro de la trayectoria, independientemente del punto en donde se encuentre. Y vean que esos dos vectores, aceleración centrípeta y velocidad tangencial, siempre son perpendiculares, son mutuamente perpendiculares. Entonces lo voy a poner diciendo que A centrípeta es perpendicular a V tangencial. Y la otra cosa es que vean que cuando le pongo la V recta me refiero al vector como tal, ¿verdad? Cuando hablo de la magnitud de la velocidad tangencial, pues entonces le pongo valor absoluto y la escribo como una V curva para referirme a la rapidez tangencial que es constante. Bueno, como pueden ver, cuando estamos estudiando la dinámica del movimiento, nos interesan los agentes externos o las fuerzas que son las responsables del movimiento de la partícula. En esta sección vamos a estudiar una fuerza que se llama la fuerza centrípeta, que está también dirigida hacia el centro de la trayectoria y es un vector paralelo a la aceleración centrípeta. Lo dibujé aquí, ¿verdad? Entonces aquí está la aceleración centrípeta y paralelo a la aceleración centrípeta hay una fuerza resultante, una fuerza neta, que es una fuerza que está en la dirección radial y el libro le llama como la fuerza centrípeta. Entonces cuando escuchemos de la fuerza centrípeta, nos referimos a la sumatoria de fuerzas en la dirección radial, o sea, todas las fuerzas o las componentes de ciertas fuerzas que apuntan en la dirección radial. Entonces, se muestra también en este dibujo el plano cartesiano y y x, en donde tenemos los vectores unitarios j e i, que es lo que ya conocemos del álgebra de vectores, y en este otro dibujo mostramos el vector radial, el unitario radial, que es un vectorcito que yo le llamé R sombrero, ¿verdad? Y tiene la característica igual que I, igual que J, igual que R, su magnitud vale 1 en ese sistema de coordenadas. Ahora, si lo vemos arriba, en la parte de arriba, digamos, donde está la masa m, pues ahí hay dos vectores más, que son el vector unitario radial y el tangencial, ¿verdad? Esos son los que describen el movimiento completo en esa trayectoria circular. Ahora, ya habíamos visto que la aceleración centrípeta se puede calcular como el cuadrado de la velocidad tangencial entre el radio. Vean que aquí lo estoy escribiendo como un escalar. Sin embargo, también esta ecuación la puedo poner desde un punto de vista vectorial. Puedo ponerle el vector, la flecha, y referirme a ella como la v tangencial al cuadrado entre r, y aquí pongo el r unitario. Entonces vean que en esta notación estoy dando o estoy tratando de simbolizar el carácter vectorial de esta ecuación, mostrando el r unitario y un signo negativo. Ese signo negativo lo que está diciendo únicamente es que la dirección de la aceleración es hacia el centro de la trayectoria circular y es opuesta a la del vector unitario radial, que es el R. Entonces vamos mostrando los vectores nuevamente, haciendo un resumen. Están los vectores unitarios cartesianos, el I y el J. Tengo un vector unitario radial que apunta en dirección contraria o en sentido contrario a la aceleración centrípeta, y aparte de eso tengo el vector unitario radial, el radial, ¿verdad? El que sale, y tengo el vector unitario tangencial, ¿verdad? Entonces ahí se muestran los 5 vectores
unitarios que están involucrados en el movimiento de una partícula en una trayectoria circular. Ok, ahora bien, ¿cómo vamos a estudiar esa fuerza centrípeta que aparece ahora en un movimiento circular? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una extensión de lo que ya vimos la semana pasada. Ya ustedes estudiaron la segunda ley de Newton, que lo que les decía era que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, y lo vamos a extender a la dinámica del movimiento circular. Es decir, vamos a volver a escribir la segunda ley de Newton aplicada a este caso en particular. Y esa segunda ley, pues la vamos a escribir de esta forma. Vamos a decir que la sumatoria de la fuerza centrípeta, ¿verdad?, que es la fuerza neta en la dirección radial, ¿verdad?, la fuerza resultante o la suma de todas las fuerzas que apuntan en la dirección del radio, tiene que ser igual ahora a la masa de la partícula que se está moviendo en esa trayectoria circular por aceleración centrípeta. De tal manera de que le ponemos flecha a esto, ¿verdad?, para simbolizar el carácter vectorial de la segunda ley de Newton. Y también podemos decir entonces que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a m por velocidad cuadrado, vector tangencial al cuadrado entre r. O simplemente le quitamos el carácter vectorial y lo escribimos únicamente como m v curva tangencial al cuadrado entre r. Entonces, recuerden que el libro usa esa notación, ¿verdad? Cuando las letras las escribe en negrita y le pone el símbolo de flecha, se está refiriendo al carácter vectorial de esa cantidad física. Entonces vean que aquí estas dos cosas significan lo mismo, ¿verdad? Porque yo le estoy poniendo el valor absoluto al vector v tangencial, pero después se lo puedo quitar y pongo únicamente la v curva para referirme a que se trata únicamente de la rapidez del escalar como tal. Sin embargo, en estos problemas no hay que perder de vista tampoco el sentido de las flechas, ¿verdad? Porque ese sentido es el que nos va a ayudar a la hora de escribir la segunda ley de Newton en un movimiento circular. Pues bien, cuando hablamos de esto, entonces nos referimos al módulo, a la magnitud únicamente, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar esta teoría que hemos visto para resolver algunos casos particulares de movimientos circulares que se presentan en diferentes situaciones. El primer caso que vamos a hacer se trata de un problema muy sencillo que es un péndulo. En el libro hay problemas de esos propuestos y también hay resueltos. Vamos a hacer uno de un péndulo cónico. Entonces, este problema, después no voy a escribir el enunciado porque si no se vuelve muy extenso, muy largo, así que lo que vamos a hacer es que lo explicamos aquí en la pizarra y posteriormente se puede subir la solución a la plataforma para que usted pueda ver el enunciado. O se los puedo colocar en el Telegram o enviárselos por correo. Bueno, vamos a leer este problema. Este problema es de un péndulo cónico. Entonces, un péndulo cónico es una cuerda que está pegada a un techo. Esta línea vertical en trazos se llama la vertical y se le llama un péndulo cónico porque cuando usted levanta la cuerda y lo mueve, es decir, le produce un impulso, lo que va a generar, el movimiento que va a generar es el de un cono, ¿verdad? Usted tiene una cuerda pegada al techo, la levanta y le produce un impulso y lo que usted va a ver es que se genera una superficie de revolución cónica y por eso se llama un péndulo cónico. Bueno, voy a leer el enunciado del problema. Dice que es una piedra de 95 gramos de masa. Que se hace girar en un círculo horizontal
en el extremo de una cuerda de 85 centímetros de longitud. Entonces le está diciendo que esta es la piedra, esta es la masa M y esta es la cuerda. Y le dice que la cuerda tiene una longitud de 85 centímetros. Entonces a eso le llamamos L igual 85 centímetros. Pues bien, dice el tiempo necesario para que la piedra dé una revolución completa es 1.22 segundos. Ese tiempo que le está mencionando ahí para que haga una revolución completa, recuerden que es el periodo, ¿verdad? Que ya lo habíamos estudiado en la cinemática del movimiento en dos dimensiones, cuando precisamente se vio el movimiento circular, ¿verdad? Entonces lo que le está diciendo es que la piedra está girando en un plano horizontal, ¿verdad? Y cada vuelta que hace, ¿verdad? Cada revolución que hace, el periodo es 1.22 segundos. Entonces el periodo en aquel capítulo se le había llamado una T minúscula y decimos que T es igual a 1.22 segundos. Bueno, entonces nuevamente lo leo rápidamente. Es una piedra de 95 gramos que se hace girar en un círculo horizontal, ¿verdad? En un plano horizontal, generando la superficie de un cono en el extremo de una cuerda cuya longitud es 85 centímetros. El tiempo necesario para que la piedra dé una revolución completa o haga una vuelta completa es 1.22 segundos. Ok, ¿qué le pregunta el problema? El problema le dice la parte A, le dice que calcule el ángulo que forma la cuerda con la horizontal. Entonces vean que esta es la vertical. Si le dice con la horizontal, le está pidiendo el ángulo de aquí. ¿Verdad? Este es con la vertical, que lo llamo phi, y este es con la horizontal, que lo llamo zeta. Ya sabemos que la suma de esos ángulos tiene que dar 90 grados, porque ahí lo que tenemos de frente es un plano en donde se encuentra un triángulo rectángulo. Bueno, entonces la parte A es calcular el ángulo. La parte B del problema, la parte B lo que le dice es calcule la tensión en la cuerda. ¿Verdad? Vean que aquí hay una cuerda. Entonces, en este problema del péndulo cónico, yo siempre les digo a los estudiantes que utilicen otra letra para las fuerzas, porque ya tenemos la T mayúscula reservada para periodo, para que no se nos vaya a hacer un enredo, ¿verdad? Entonces, yo a la tensión, yo le llamo Ft. Y la parte C del problema le dice, halla el módulo de la velocidad tangencial de la piedra. O sea, la parte C le está diciendo, halle la V tangencial. Bueno, este es un problema típico, ¿verdad? Es un problema clásico del movimiento circular y para resolver este problema necesitamos primero hacer un diagrama del cuerpo libre, porque pues recuerden que con el diagrama del cuerpo libre podemos identificar las fuerzas que están presentes sobre la partícula, ¿verdad? Que están actuando sobre la partícula en movimiento. Y eso nos permite posteriormente poder aplicar la segunda ley de Newton. En este caso, pues estamos estudiando la dinámica del movimiento circular. Entonces, es necesario identificar cuál es el componente que está en la dirección del radio, que apunta hacia el interior de la trayectoria, ¿verdad? Recuerden que también hay una pseudofuerza que se llama la fuerza centrífuga. Ese es un efecto debido al marco de referencia. No hay que confundirlo con la fuerza centrípeta, que es la fuerza vectorial real que se necesita identificar para poder aplicar la segunda ley del movimiento de Newton. Pues bien, voy a hacer ahora un diagrama de cuerpo libre para identificar, como les decía, las fuerzas que están actuando sobre la partícula. Yo cuando hago el diagrama de cuerpo libre, les digo a los estudiantes, voy a hacer el DCL para no estar escribiendo tanto. Ya cuando ellos ven que yo pongo eso, ya automáticamente vamos a dibujar las fuerzas. Entonces lo que hago es que cojo un sistema de coordenadas que lo coloque donde está la partícula, ¿verdad? La partícula está aquí y estoy viendo el movimiento de la partícula en ese instante, ¿verdad? En ese plano. Vean que lo que estamos viendo es como un corte, ¿verdad? Imagínense un triángulo rectángulo y aquí está la partícula y este es el ángulo de 90. Entonces yo lo que estoy viendo es algo así. Entonces, si la partícula es esta y la partícula está aquí en el origen, pues tiene que haber una fuerza hacia arriba, que es la fuerza dada por la tensión en la cuerda. De tal manera de que este ángulo que está aquí o este de aquí, yo los puedo identificar aquí también
en el sistema de coordenadas. Entonces a ese le llamo zeta. ¿Qué otra fuerza está presente ahí? Bueno, está el peso de la partícula. La partícula tiene un peso, mg, y lo traslado aquí. Tiene mg. Y vean que esa fuerza está en uno de los cuadrantes. Ya vimos en vectores que tenemos primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Entonces vean que esa fuerza de la tensión está en el segundo cuadrante. Entonces tiene que tener un componente en Y positivo. Y este componente es la FT, seno del ángulo. ¿Por qué seno? Bueno, porque yo la puedo trasladar aquí. Y vean que realmente es como que si fuera el cateto opuesto al ángulo zeta. Entonces, la puedo dibujar aquí o la puedo dibujar aquí. Y ahora tiene un componente negativo en X, que es el FT coseno de zeta. ¿Por qué coseno? Porque es el cateto adyacente. Yo siempre les digo, el opuesto es con sen y el adyacente es con cos, en ese orden, ¿verdad? Ok, entonces vean que aquí ya tenemos identificadas las fuerzas que están actuando sobre ese péndulo cónico. Básicamente son el peso, que lo traslado aquí, y las componentes de la tensión, que es la fuerza que está aquí en el segundo cuadrante. Entonces, ya una vez que se tiene identificado las fuerzas, pues entonces lo que procedemos es a aplicar la segunda ley de Newton. Ahora bien, observen que aquí yo tengo un triángulo, ¿verdad? Este triángulo, esta es la L, que es la longitud de la cuerda, y el radio sería esta distancia, ¿verdad? La distancia de la partícula al origen. Entonces vean que la L y el radio están relacionados, ¿verdad? Están vinculados con el ángulo, de tal manera de que yo aquí me doy cuenta que también esta ecuación, esta geometría, este triángulo, me dice que coseno de zeta es igual a ¿quién? A R sobre L. Ok, entonces ahora voy a aplicar la segunda ley de Newton. Hago sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Dos puntos. Y X ahora se convierte en el eje que me apunta en la dirección radial. En este caso me interesa lo que está para adentro, ¿verdad? Porque la trayectoria está para acá. Entonces, ¿qué fuerzas tengo ahí? En el eje X, en la dirección radial. Únicamente Ft coseno de zeta. Y vean que es negativa, ¿verdad? La puse negativa porque pues ese componente está apuntando en el eje X negativo, está en el segundo cuadrante. Entonces la pregunta es ahora, ¿hay alguna otra componente de la fuerza, de esas fuerzas que tenemos ahí, que apunte en la dirección radial? No, no hay ninguna más. La única es el componente horizontal de la tensión. Entonces, enseguida ya podemos utilizar la segunda ley de Newton y decir, suma de fuerzas en la dirección radial va a ser igual a masa por velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Pero cuidado, ahí nos falta un detalle, y es que nos falta poner un signo del lado derecho de esa igualdad. Es decir, nos falta poner un menos aquí. ¿Y por qué falta un menos ahí? Bueno, porque recuerden que la aceleración centrípeta dijimos que es paralela a la fuerza centrípeta, o a la fuerza resultante en la dirección radial. Por lo tanto, si son paralelas, tienen que tener o tienen que apuntar en el mismo sentido. Quiere decir que si la resultante de todas las fuerzas del lado izquierdo es negativo, en el supuesto de que hubieran más fuerzas, del otro lado tiene que también ser negativo, para que ambos vectores sean paralelos. Igualmente, si usted no pone el menos aquí, no lo pone aquí, no está pasando nada, porque es como que se hubiera multiplicado por menos 1 en ambos lados de la ecuación. Ok, entonces, de ahí nos quedaría esa ecuación. Voy a borrar por aquí para tratar de trasladar lo que nos va quedando. Entonces, nos quedó esta ecuación. Ft coseno de zeta es igual a m velocidad tangencial cuadrado entre r. Y ahora hacemos la suma de fuerzas en y. ¿Qué fuerzas están en y? Sumatoria de fuerzas en y, dos puntos. ¿Qué fuerzas están en y? El componente de la tensión, el Ft seno, que está apuntando hacia arriba, es positivo, ¿verdad? Ft seno de zeta,
menos el mg, que es el peso del cuerpo. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A masa por aceleración, sí, pero vean que el cuerpo no se está moviendo en y, por lo tanto la aceleración es cero. Y entonces de estas dos ecuaciones, pues me queda una segunda, ya esta la escribí aquí, y ahora me queda esta otra ecuación. Ft, seno de cita, es igual a mg. Lo que hice fue que cogí el mg que está negativo y lo traslado al otro lado de la ecuación, del lado derecho, para que me queden algo, es decir, que me queden las dos ecuaciones escritas de esta forma simétrica. Entonces a esta le llamé 1 y a esta le llamo 2. Y ahora lo que sigue es despejar para encontrar el ángulo. Ya la parte que sigue es propiamente matemática, ¿verdad? Es decir, la física terminó aquí. Enseguida que usted escribe el diagrama, es decir, dibuja el diagrama de cuerpo libre y escribe las ecuaciones del movimiento, se terminó el problema. La parte que sigue es la parte matemática, el álgebra, es decir, cómo usted lo va a resolver, cómo va a encontrar ese ángulo. Y para eso, pues hay varias formas de hacerlo, ¿no? Lo más común en estos problemas de péndulo o de peralte, lo que van a ver es que en el libro el autor les dice, divida la ecuación 2 entre la 1. Y la 2 tiene seno y la 1 tiene coseno. Entonces es un asunto de conveniencia, porque ya ustedes saben que cuando uno hace seno sobre coseno, pues de trigonometría ya sabemos que eso es tangente. Entonces esa es una vía rápida que usan en el libro para que usted despeje la velocidad o calcule un ángulo. Entonces aquí podemos hacer lo mismo. Sin embargo, si usted no ve esa parte, no importa. Vean que es un sistema de ecuaciones que tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces usted aquí tiene cuáles son las incógnitas. La fuerza, la tensión, ¿verdad? Y el ángulo. Entonces usted puede decir, ok, voy a despejar la tensión de una de las dos ecuaciones y sustituyo en la otra. Y así despejo el ángulo primero o la tensión. Vean que aquí es lo que usted primero desee calcular. Yo lo voy a hacer como dice el libro. Vamos a dividir la ecuación 2 entre la 1, porque es la vía más rápida. Vamos a hacerlo. Entonces voy a coger ft, seno del ángulo, y divido ft, coseno del ángulo, es igual a m, velocidad tangencial cuadrado, entre r, entre mg. Entonces vean que cuando hago eso, dividiendo convenientemente seno entre coseno, pues vean que las tensiones se cancelan, ¿verdad? Elimino una incógnita y me queda seno sobre coseno es tangente de seno. Y eso es igual a m, velocidad tangencial cuadrado, entre mg. Y vean que aquí puedo cancelar las masas y me queda todavía más sencillo. Velocidad tangencial cuadrado entre g por r. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pasa lo siguiente. Pareciera como que nos falta algo, porque vean que la velocidad tangencial la están pidiendo hasta en la parte C. Entonces, aquí como que pareciera que falta algún dato. Pero recuerden que nos habían dado el periodo. Nos dijeron que el periodo era 1.22 segundos. Entonces, recordando, de la cinemática que se vio en el capítulo de cuando se vio el movimiento circular, recuerden que el movimiento circular uniforme pues realmente es distancia entre tiempo. La distancia es la longitud de la circunferencia y el tiempo es el periodo, ¿verdad? Es el tiempo para que efectúe una vuelta completa. Entonces la velocidad tangencial pues es 2pi r entre t. Y el t nos lo dieron de tal manera de que es 1.22. Entonces lo que hay que hacer es sustituirlo ahí. Y entonces cuando yo sustituyo esto, tengo que meterlo aquí. Me quedaría algo así, me queda tangente de cita. Recuerden que lo que queremos en última instancia es calcular cita, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo es tratando de poner del lado derecho lo que yo conozco, ¿verdad? Entonces sería 4pi cuadrado, r cuadrado, t cuadrado. O sea, lo que hice fue que elevé todo esto al cuadrado y lo pongo aquí, ¿verdad? Que ven que queda en cuadrado. Y aquí me queda abajo g por r. Entonces cuando yo simplifico eso, me va a quedar g por t cuadrado
me va a quedar G por T cuadrado entre 4pi cuadrado R. Y de ahí puedo sacar, bueno, aquí, vamos a ver, vamos a simplificarlo de otra forma. Bueno, yo puse 4pi cuadrado, R cuadrado, T cuadrado, RG. Entonces vean que aquí se cancela un R con un R y me queda tangente de zeta es igual a 4pi cuadrado, R, T cuadrado por G. Y pues ya todo lo tengo, ¿verdad? Porque recuerden que la R es L por coseno. Entonces ya eso lo puedo sustituir aquí, ¿verdad? Ya me quedaría, es decir, ya tengo todas las variables necesarias para calcular el problema. Yo me adelanté un poquito y despejé para encontrar el ángulo. Entonces, lo que voy a hacer ahora simplemente es volver a sustituir, ¿verdad? Porque vean que ya todo lo tengo. El periodo es 1.22, la G es 9.8, el 4pi cuadrado, ese cuadrado pertenece al pi, ¿verdad? Es una constante y el R es el coseno de zeta, ¿verdad? Y esto ya lo tengo, es 85 centímetros. Entonces, pues aquí yo puedo despejar el ángulo, volviendo a escribir, si quieren, seno sobre coseno. Y se va a cancelar un coseno y me queda seno inverso de gt cuadrado entre 4pi cuadrado por, y voy a poner los datos, 0.85, y el periodo aquí serían 9.8, perdón, la G 9.8 y el periodo es 1.22 al cuadrado. Entonces, cuando hago esas operaciones, vean que los 85 centímetros los pasé a metros, ¿verdad? Para que todos sean unidades del SI y para que el argumento sea adimensional, ¿verdad? En el caso de un ángulo. Y entonces, al hacer ese cálculo, el ángulo me da 25.79 grados. Y eso se puede aproximar a 25.8 grados. Y ahí tendría la parte A del problema. Las partes que siguen, es decir, calcular la tensión y la velocidad, ya es más rápido, porque ya son ecuaciones que hemos venido derivando en el proceso, que aunque no se ven todas porque he ido borrando, pues ahora lo voy a recordar, ¿verdad? Entonces, esta es la parte A. La parte A le decía, conociendo la longitud de la cuerda, conociendo el periodo, calcule el ángulo que hace la cuerda con la horizontal, es decir, con el plano del círculo. Recuerden que el péndulo cónico es un movimiento en un plano, ¿verdad? En un plano horizontal. Entonces tiene un ángulo aquí, que es el ángulo con la horizontal, y tiene otro ángulo arriba, que es el ángulo con la vertical. Y ya sabemos que esos dos, la condición es que tienen que sumar 90 grados. Ok, vamos a la parte B, que nos estaba pidiendo que calculáramos la tensión. Como les decía, la tensión ya es mucho más rápido, porque ya son las ecuaciones que tenemos aquí. Vean que aquí tenemos tensión en dos ecuaciones, ¿verdad? Y ya conocemos el ángulo. Pero me sirve más esta porque la velocidad todavía, es decir, me la están pidiendo, es una incógnita también. Entonces mejor uso esta de aquí. Entonces vamos a usar esa ecuación, la que yo llamé la ecuación 2. Entonces voy a de ahí despejar. La ecuación 2 sería el FT, lo despejo de aquí, sería entonces mg entre seno del ángulo. Y sustituyendo, la masa es 0.095 kilogramos, eran 95 gramos, ¿verdad? Se divide entre 1000 para pasarlo a kilogramos. Lo multiplico por el 9.8 metros sobre segundo cuadrado y lo divido entre el seno de 25.8. Y esa FT me da ahora 2.14 newtons. 2.14 newtons. Y ahí tendría la tensión, que es la parte B que nos está pidiendo el problema. Entonces ya tenemos el ángulo, tenemos la tensión y nos falta la velocidad. La velocidad la podemos sacar de aquí mismo, ¿verdad? Porque vean que tenemos una fórmula que nos da de una vez la velocidad. El 2pi es una constante, el radio ya lo conozco porque es
0.85, que es la longitud de la cuerda, por el coseno de 25.79. Y el periodo ya lo tenemos. Entonces vean que la parte que es más compleja es calcular primero el ángulo. Pero ya una vez que usted tiene el ángulo, pues automáticamente solo es devolverse a las ecuaciones intermedias que tienen el proceso de solución para encontrar lo demás. Entonces la velocidad es, la velocidad tangencial sería, aquí no está elevada al cuadrado, ¿verdad? Eso lo es, entonces sería 2pi por L por el coseno del ángulo. Esta L es 0.85 y el ángulo es 25.8 grados y el periodo es 1.22. Así que esa velocidad tangencial a mí me dio 3.94 metros sobre segundo. Y ahí tenemos resuelto el problema del péndulo cónico, ¿verdad? Que es uno de los casos que más se estudian en el movimiento circular. Entonces vean que este caso, nuevamente, es el caso del péndulo cónico, ¿verdad? Ok, vamos a hacer ahora otro problema más, que es un problema de peralte, ¿verdad? El peralte que vamos a hacer es un peralte que tiene fricción. Los peraltes son las inclinaciones o los rellenos que se le hacen a las carreteras en las vueltas para que el automóvil no se apoye únicamente en la fricción, sino que también pueda tomar la curva en el momento que se inclina sin tener que derrapar, sin salirse. Pero realmente, en un problema real de ingeniería de carreteras, pues un peralte depende no solo de la inclinación, ¿verdad? De qué tan levantada esté la curva, sino también depende de la fricción, ¿verdad? Es decir, el carro necesita, las llantas necesitan apoyarse en las dos cosas, no solo la inclinación para la estructura del carro, sino en la fricción para las llantas, para evitar que no derrape, ¿verdad? Es decir, que no se salga de la carretera. Bueno, entonces el peralte se estudia de esas dos formas, únicamente atendiendo al ángulo o tomando en cuenta la fricción. El problema que yo voy a hacer ahora es un problema de esto, de la dinámica del movimiento circular, donde se trata de un peralte que toma en cuenta la fricción. Entonces, este es un problema del libro de Tipler, de la sexta edición, y está en la página 168. Y el peralte básicamente es una carretera y vemos el carrito de frente cuando está tomando la curva. Y el ángulo es este. Como que si usted le hiciera un corte transversal a la carretera y pudiera ver en ese momento la curva que va tomando y digamos el corte donde se ve, donde se aprecia la inclinación. Bueno, entonces voy a leer el problema y vamos apuntando los datos. Dice, es una curva de radio de 150 metros. Dice que tiene un peralte con un ángulo de 10 grados. Quiere decir que cita es 10 grados. Dice un carro que tiene una masa de 800 kilogramos. Toma la curva con una velocidad de 85 kilómetros por hora. Entonces, esa es la V tangencial. Y es constante, 85 kilómetros por hora. Hay que pasarla a metros por segundo, recuerden. Bueno, entonces dice que toma la curva sin patinar. Eso quiere decir que no derrapa. Si no derrapa, quiere decir que están tomando en cuenta el efecto de la fricción. Ok.
Vamos a continuar. Dice, determine la parte A, dice que calcule la fuerza normal que actúa sobre los neumáticos, ejercida por el pavimento sobre el carro. Entonces le está diciendo que calcule la fuerza normal. Aquí a la fuerza normal yo le llamé Fn. F y una N mayúscula de su índice. La parte B del problema le dice que calcule la fuerza de rozamiento ejercida por el pavimento sobre los neumáticos del carro. La fuerza de rozamiento. La pregunta es, ya ustedes vieron la semana pasada las fuerzas de rozamiento, habían dos, ¿verdad? La estática y la cinética. Este caso, ¿cuál será? ¿La fuerza de rozamiento estática o la cinética? Vamos a dejarlo abierto y ahora lo discutimos. Y la parte C del problema le dice, calcule el coeficiente de rozamiento mínimo entre el pavimento y los neumáticos. O sea que le está pidiendo el coeficiente de rozamiento, el mu, que ahorita también vamos a ver qué tipo de fuerza y qué tipo de rozamiento son esos, ¿verdad? El carro se está moviendo, entonces podríamos pensar en que se trata de un rozamiento cinético y una fuerza de fricción cinética, pero realmente no es así. Bueno, ya lo vamos a discutir. Ok, nuevamente le dan esos datos, ¿verdad? El radio de la carretera, 150 metros, el ángulo del peralte, que es el relleno que le metieron a la carretera cuando lo levantan, la velocidad con la que toma el carro la curva, que son unos 85 kilómetros por hora, hay que pasarlo a metros por segundo, y le dice ahora, le pide tres cosas. Calcule la fuerza normal, que es la fuerza de reacción que ejerce el piso, ¿verdad? Donde está apoyado el carro. Calcule la fuerza de fricción y el coeficiente de fricción. Entonces, para resolver este problema, nuevamente, igual que como hicimos con el péndulo cónico, necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que están presentes sobre la partícula, en este caso sobre el carro. Bueno, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre por aquí, el DSL. Entonces, otra vez voy a poner el sistema de referencia, es decir, por ahora lo voy a poner así, inclinado, y voy a decir que el origen es el carro. O sea, que donde está el origen, ahí está el carro, ¿verdad? Y entonces, con respecto a ese origen, vamos a dibujar las fuerzas que están presentes ahí. Entonces, vamos a hacerlo similar al péndulo. El carro tiene una masa, mg, el peso, ¿verdad? Y tiene una fuerza normal, que ya sabemos del capítulo anterior, de lo que se vio la semana pasada, que es la reacción del piso sobre el carro, ¿verdad? Este es el eje X, este es el eje Y, por lo tanto está la fuerza normal. Y dice que ahora también hay fricción. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde dibujo esa fricción? ¿Y qué tipo de fricción es? Bueno, en el movimiento circular, lo que dijimos con los peraltes es que el carro lo que no queremos es que se salga, que derrape. Y si derrapa, de acuerdo con este diagrama que tenemos aquí, el carro lo que haría es que se sale, ¿verdad? Cuando toma la curva, en lugar de bajar, más bien derrapa. Es decir, tomando la curva, se sale. Entonces, necesitamos que la fuerza se oponga a ese movimiento. Por lo tanto, la fuerza que necesitamos aquí para evitar que el carro haga eso es una fuerza de fricción estática que actúa sobre las llantas del carro hacia abajo. Entonces, vean que la fuerza de fricción es estática, no es cinética. Pero ¿y cómo así si se está moviendo? Bueno, realmente no nos interesa el movimiento en la trayectoria curvilínea, sino que lo que no queremos es que las llantas o los neumáticos se salgan. Entonces, para que no se salgan, tiene que aparecer una fuerza que evita que los neumáticos se deslicen. Y al no haber deslizamiento, no hay movimiento. Por lo tanto, se trata de una fuerza de fricción estática. Ahora bien, vean que ese vector está colocado en el eje X negativo, ¿verdad? Es decir, vean la flecha está apuntando hacia abajo. Entonces yo puedo trasladarlo para ponerlo en el origen. Y puedo hacer eso.
puedo colocarlo así, de esta manera. Es decir, el vector está aquí, lo que hago es que lo cojo y lo pongo aquí, como que si fuera el marcador. Vean que el marcador yo lo puse aquí, ¿verdad? Puedo desplazarlo y ponerlo aquí. Y entonces ahora ya tenemos identificadas las fuerzas que actúan sobre esa partícula. El peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción estática. La cosa ahora es identificar las componentes de esas fuerzas que están en la dirección radial, porque recuerden que esto es un movimiento, una trayectoria circular. Entonces, el que ya hayamos identificado la normal y el peso como vectores y la fricción no nos ayuda mucho todavía, porque necesitamos ver cuáles son los componentes que están en la dirección radial, o sea, los componentes que apuntan hacia el centro de la trayectoria. Entonces, si vemos el sistema de coordenadas como está puesto, que está inclinado, ese sistema de coordenadas no nos aporta mucha información porque no nos permite identificar qué fuerzas están en la dirección radial. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a dibujar otro sistema de coordenadas, pero recto. Es decir, un sistema de coordenadas lo voy a hacer en color azul. No sé si se puede apreciar bien en la imagen por la cantidad de luz. Lo estoy haciendo en color azul. Y a este le pongo X' y a este le pongo Y'. Simplemente los renombro, ¿verdad? Y cuando tenemos ese sistema de coordenadas, enseguida nos damos cuenta que la normal está en el primer cuadrante. Vean que este plano es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Entonces, enseguida que pusimos ese sistema de coordenadas recto, pues entonces ya estamos viendo que la fuerza normal está en el primer cuadrante y tiene una componente en Y, ¿verdad? Este ángulo de aquí, este zeta es este zeta de aquí, este ángulo siempre es este de aquí, y entonces esa normal va a tener una componente apuntando hacia el centro de la trayectoria, que va a ser Fn seno del ángulo, y va a tener una componente en Y, que va a ser Fn coseno del ángulo. Entonces vean que ya identificamos las dos componentes de la fuerza normal, una que está en Y y la otra que está hacia el eje X positivo. Entonces vamos a hacer lo mismo con la fricción estática. Vean que la fricción estática ahora quedó, la fricción estática ahora está en el tercer cuadrante, en el cuarto. Primero, segundo, tercero, está en el cuarto. Entonces tiene un componente en X y tiene un componente hacia abajo en Y. Y este ángulo que está aquí es este mismo ángulo porque son alternos internos entre paralelas. Entonces, este componente es el Fs cos de zeta y este componente es el Fs seno de zeta. Nuevamente, vean que la fuerza de fricción estática quedó en el cuarto cuadrante. Pues tiene un componente en Y positivo y un componente en X positivo y un componente en Y negativo. Entonces, ¿cuál es el componente en Y negativo? El F seno del ángulo. ¿Cuál es el componente en el eje X positivo? El Fs coseno de zeta. Y ahora sí, ahora ya una vez que tenemos identificadas esas componentes, ya podemos ver cuáles de esas componentes apuntan en la dirección radial. El peso no le pasó nada, porque el peso lo mantuvimos en el eje Y. Ahora, ¿cómo hace uno para saber que tiene que hacer estas cosas de girar el eje para ver las componentes? En el problema del peralte, siempre hay que hacer eso, para usted poder identificar cuáles son las componentes que apuntan en la dirección radial. Bueno, entonces ahora ya nos damos cuenta que esas componentes, las únicas dos que están en la dirección del radio son la componente Y de la fuerza normal, que es el Fn seno del ángulo, y la componente, la componente en X de la fuerza normal, esta flechita, ¿verdad? El Fn seno de zeta, y el componente de la fricción estática, que es el Fs coseno de zeta. Y entonces ahora, una vez que ya tenemos eso identificado, procedemos a hacer la suma de las fuerzas. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Sumatoria de fuerzas en la dirección en X. ¿Qué fuerzas están en X? Vamos a ver, en X está la fuerza normal, el Fn seno del ángulo, ¿verdad? Positiva,
¿Cuál otra está en X? El fs coseno del ángulo, cos de zeta, y esto es igual a ¿qué? Según la segunda ley de Newton, esto es igual a m por velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Y hago lo mismo para la suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están en Y? Bueno, en Y están el Fn cos de zeta, menos el Fs, vean que es negativa porque apunta hacia abajo, menos el Fs seno de zeta, menos ¿quién? Menos el peso, que sería lo mismo que ponerlo del otro lado positivo, igual a m por n. Entonces ahí ya apliqué la segunda ley de Newton. Vean que la sumatoria de fuerzas en X corresponde a la fuerza neta en la dirección radial, ¿verdad? Y la suma de fuerzas en Y, lo que me está diciendo es que no hay movimiento, el cuerpo no acelera en Y, ¿verdad? Por lo tanto, el mg que estaba de este lado restando, lo pasé al otro lado a sumar, porque del otro lado era masa por aceleración y la aceleración vertical es 0. Es decir, este carro no se está moviendo así, ¿verdad? Sino que lo que está haciendo es tomando una curva, tomando una parte circular. Bueno, entonces, nuevamente, la parte que sigue aquí aquí terminó la física del problema, ¿verdad? Es decir, lo que sigue es la parte matemática, el álgebra, cómo usted ahora utiliza los datos que le dan por aquí, ¿verdad? La masa, el ángulo, el radio, y lo mete en esas dos ecuaciones, de manera de que forme un sistema de ecuaciones y pueda encontrar lo que le están pidiendo. Concretamente, lo que le están pidiendo es la fuerza normal, es lo primero. Pero usted puede, por ejemplo, encontrar primero la fuerza de fricción estática. Eso ya no importa. Es decir, ya usted sabe que aquí se formó un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas de este problema? Pues precisamente las incógnitas son la fuerza normal y la fuerza de fricción estática. Entonces, ¿cuál encuentro primero? La que usted quiere. Eso ya es una cuestión de cómo usted resuelve el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, lo que sigue aquí es meterle los datos, los números que tenemos aquí, ¿verdad? A esas ecuaciones y identificar las incógnitas. Yo les digo que usen otro color, ¿verdad? Para que se ayuden, ¿verdad? En azul colocan todo lo que son los datos que les da el problema y en rojo mantiene las incógnitas. Y lo va trabajando con un sistema de ecuaciones de X y Y de ahí usted despeja, averigua esas incógnitas. No le deje todo el trabajo a la calculadora, es decir, no confíe ciegamente en la calculadora. La calculadora es un complemento, es una ayuda, pero no lo es todo en los problemas de física. Entonces, aquí hay que ensuciarse las manos, o sea, usted tiene que escribir las ecuaciones y después, obviamente, después de que usted hizo el trabajo a mano, que usted hizo el álgebra, pues la calculadora es un medio para ayudarle a usted a verificar esa solución. Pero no le crea todo a la calculadora. Es decir, veo a los estudiantes algunas veces que cuando llegan a un problema de estos comienzan a meterle todo a la calculadora. Mire, tarda usted más metiéndole todo eso a la calculadora que si lo hace en un papelito aparte. Bueno, entonces, nuevamente, aquí sería entonces, vamos a ponerlo, fuerza normal por el seno de 10 grados, ¿verdad? Más la fuerza de fricción estática por el coseno de 10 grados. Eso sería igual a masa por la velocidad tangencial. Y en este caso la velocidad es 23.6. La masa son 800. Y la velocidad nos dijeron 85 kilómetros por hora. Eso hay que pasarlo a metros por segundo. A mí me da 23.6. 23.6, no voy a poner las unidades porque no me cabe todo aquí entre el radio, y el radio son 150. Entonces ahí tiene una ecuación que tiene dos incógnitas. Aproxime el seno y coseno con 3 decimales. 3 cifras significativas después del cero. Redondeada la tercera. Igual aquí, con 3 cifras significativas. Sí, redondeada la tercera. Para que obtenga un resultado similar a las respuestas que le da el libro al final, ¿verdad? Bueno, y la otra ecuación sería esta, Fn multiplicado por el coseno de 10,
¿verdad? Menos Fs multiplicado por el seno de 10. Y esto es igual a la masa del carro, 800 por 9.8. Y ahí tiene las dos ecuaciones, ¿verdad? Con las dos incógnitas. Entonces, el paso siguiente es meta los numeritos, ¿verdad? Es decir, simplifíquelas y elimine una incógnita, la que usted desee, y pues entonces ya obtendría alguna de estas dos cosas de lo que le están pidiendo, o la fuerza normal o la fuerza de fricción estática. Y ahora sí ya le podemos poner que es el coeficiente estático. Bueno, entonces yo hice esa parte, me la voy a brincar, lo invito a que usted resuelva ese sistema y llegue a estos resultados. La fuerza normal me da 8.245 newtons. La fuerza de fricción estática me da 1.565 newtons. Y ya yo sé que la fricción estática máxima, dijimos la semana pasada, es el coeficiente estático por la fuerza normal. Entonces simplemente sustituyo estos dos datos de la parte A y B, ¿verdad? Sustituyo la fuerza normal aquí y la fuerza de fricción estática máxima aquí, que es la misma, ¿verdad? Y de ahí obtengo el coeficiente. Ese coeficiente a mí me dio 0.19. ¿Qué unidades tienen los coeficientes de fricción? No tienen, son adimensionales. Pero ya le voy a poner unidades, ¿verdad? Recuerden que son adimensionales y son menores que 1 y no pueden ser negativos. Bueno, entonces, este es un problema. Vean que involucra más pasos que el problema del péndulo cónico. Sin embargo, aquí se ve claramente el uso de la segunda ley de Newton al caso del movimiento en una trayectoria circular. Vean que aquí es donde estamos realmente aplicando aquella fórmula que pusimos ahora. Bueno, a mí no me gusta hablar de fórmula, o aquella segunda ley de Newton que dijimos, fuerza centrípeta es m v cuadrado sobre r, ¿verdad? Ahí es donde estamos aplicando realmente la segunda ley de Newton en la suma de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque, bueno, de este lado, recuerden ese símbolo, esa Y sumatoria, es fuerza neta, o es la fuerza resultante en una dirección en particular. Entonces, en este problema, lo que estamos haciendo es, primero, lo que nos interesa es identificar cuáles son las componentes que actúan en la dirección radial, para poder utilizar la segunda ley de Newton y decir que esa suma es m por rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Ahora ven que yo uso la palabra velocidad y rapidez como que si fuera lo mismo. Realmente no lo es, porque ya dijimos que la velocidad tangencial es el vector como tal. Es un vector de longitud constante que va cambiando de sentido de forma tangencial. Y la rapidez es la longitud de ese vector que interpretado con una escala es la magnitud. Y esa magnitud es la que es constante. Sin embargo, es importante no solo distinguir el escalar, sino también el sentido del vector a la hora de resolver estos problemas.